Hoy comenzamos un nuevo Mamar, el Mamar 41 de la serie. El Masei Bnei Israel Asheyatzu Meretz Misraim. Mamar que el Rebbe dijo, Rebbe Rashab Parashat Masei, Shabbat Parashat Masei del año 5673, que comienza como comienza la Parashá. El Masei Bnei Israel, estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Mitzrayim. Después la Torah continúa diciendo, Vaichtov Moshe, escribió Moshe, et Motzaeem le Maseiem, sus salidas según sus viajes, Ve'ele Maseem le Motzaeem, y estos son sus viajes según sus salidas. Parece un trabalengua. Pero me pregunta qué hay que entender acá, cuál es el concepto de sus salidas según sus viajes. Tendría que haber dicho directamente que Moshe escribió los viajes. ¿Qué son esos, las salidas según sus viajes? Escribió los viajes. ¿Y por qué después repite y dice, estos son los viajes según sus salidas? Primero dice, estos son sus salidas según sus viajes, y estos son sus viajes según sus salidas. No se entiende a qué se refiere. Y también lo que dice Vaichtov Moshe, que escribió Moshe sus salidas según sus viajes. Pregunta el Rebbe, ¿acaso no toda la Torá la escribió Moshe? Hashem se la dice a Moshe y Moshe la escribe. Entonces, ¿por qué acá tiene que especificar en este tema Vaichtov Moshe? Escribió Moshe. Sabemos que Moshe escribía toda la Torá. Para comprender todo esto, como siempre el Rebbe en el primer párrafo en la introducción del Mamar hace un pequeño resumen de lo que se vio en el Mamar anterior, en los Mamarim anteriores, y después continúa el desarrollo del tema. Primero hay que introducir lo que se explicó que Atzilut, la dimensión de Atzilut, es un estado intermediador entre el creador y el ser creado. Porque para que existan, para que se llame a ser los seres creados, desde la luz infinita de Hashem, tiene que haber sí o sí un estado intermediador. La pregunta que hizo en una Mamar anterior, ¿cómo puede haber un estado intermediador entre dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra? Entre lo ilimitado y lo limitado no hay posibilidad de conexión, no hay posibilidad que haya estado intermediador, porque el estado intermediador tiene que tener ambas cosas. Como el intermediador, no sé, en una operación comercial. Tiene que estar entre la parte que vende, la parte que compra, tiene que entender la venta, entender la compra, salvando las distancias. Acá, o sea, tiene que ver con ambos. Acá, para intermediar entre el ilímite y el límite, ¿cómo es que se conectan ilímite y límite? Son día y noche, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿cómo puede ser que Atzilut, decimos que Atzilut es el intermediador? Para entender esto, comenzó diciendo que en realidad la intermediación entre el creador y la creación se produce un paso antes de Atzilut en el Kav, en la luz. En la luz del Kav, que en realidad se origina en el infinito, en la luz infinita de Hashem. Solamente en qué estado de la luz infinita se origina, en el cálculo que Hashem hace de las 10 sefirot ocultas, en el infinito de él, ese es el origen, el Rosh, la cabeza del Kav. Ahí se origina. Entonces, el Kav, si bien es una luz reducida, que ya viene formateada para proveer de vida a todas las dimensiones de la creación y seres creados, pero su origen es el infinito, y contiene incluso en todo su recorrido un Roshem, una huella del infinito. Entonces, tiene ambas cosas. La luz del Kav tiene ambas cosas. Tiene el infinito de Hashem, porque eso es su origen, y lo finito porque se reduce para crear la misma luz. Solamente que en Atzilut, ese es en realidad el fondo, lo profundo del estado intermediador, la luz del Kav. ¿Por qué dice entonces que Atzilut es el estado intermediador? Porque hasta Atzilut está todo oculto. No se distingue
cuál es la intención de Hashem en toda la historia que hizo con el Tzimtzum, etc. Recién en Atzilut es donde se empieza a distinguir que hay en la luz diferentes matices. Jochma por un lado, Binah por el otro, Gesed, bondad por un lado, severidad, Geburah por el otro. ¿Y eso por qué? Porque se pronuncia, se acentúa la presencia de la habilidad de límite de Hashem que se activó con el Tzimtzum. Entonces, en Atzilut, en la luz de Atzilut, que es la luz del Kav, ya están más distinguibles las Sefirot. Entonces ahí se ve más el límite que hay dentro de la luz ilimitada en el mundo de Atzilut, antes incluso de invertirse en los Keilim. La luz como está antes de invertirse en los Keilim, ya se puede distinguir algo de Sefirot, algo de 10 matices. Por eso, ahí está el verdadero estado intermediador en su origen, el mundo de Atzilut, porque ahí ya se nota que hay algo de límite en el ilímite. ¿Sí? Después, el Rebbe dijo, si vamos a focalizarnos más en lo que es Atzilut, se puede decir que Atzilut es intermediador porque tiene dos extremos, la Jochma superior, la Jochma inferior. Jochma superior, de lo que vamos a hablar ahora en este capítulo 162, es el contacto con el Or Ein Sof. La Jochma inferior es Malhut, que hace de nexo con la creación. Entonces, Atzilut tiene ambos extremos. Se conecta con el Sof, trae la luz infinita, la desarrolla a través de su Sefirot, la desarrolla con la idea de Jochma, Binah y Dad de Atzilut, la desarrolla con las midot de índole emocional que hay allí para crear, se desarrolla toda la idea, la adecua más, la concentra en Malhut y a partir de Malhut se replica el modelo y empieza a crear. ¿Sí? Entonces están los dos extremos. Eso, y después a modo más general todavía, el Rebbe dice el Atzilut puede ser intermediador porque es donde aparecen los famosos Keilim, donde aparece por primera vez, como dijimos recién, la habilidad del límite de Hashem, en donde, como su palabra dice, le pone límite a la luz. Entonces, se forman 10 sefirot como tal, Jochma, Binah, Dad, Gesed, Geburah, etc., porque no están ya mezcladas y no hay que esforzarse para distinguir eso en la luz, sino en la revelación de Hashem en la luz, sino que Hashem ya las divide con los Keilim y forma las 10 sefirot independientes. Entonces, si es así, en Atzilut está la luz, que viene a ser la expansión de la revelación de Hashem, y por otro lado, los Keilim, que es el límite mismo de Hashem para crear, para ser seres limitados. Si bien los Keilim de Atzilut son divinidad, como explicamos muchas veces, porque es una herramienta de Hashem, al igual que su manifestación, el límite que Hashem pone a la luz es divino, es su propio límite, pero se iguala y se compara al ser creado por su condición de límite. O sea, el canal de esa expresión de Hashem no es algo creado, como para decir en Atzilut hay creador y ser creado. No, es todo divinidad, pero hay un aspecto de la divinidad parecido al ser creado, que es la habilidad del límite. En eso se compara, en eso se iguala el Kli con la creación, que ambos ya son limitados, ¿sí? O hacen el límite. Estamos hasta acá, este es el resumen del mamar anterior. Recordemos que todo esto viene, buen día, recordemos que todo esto viene para explicar cuál es el Hidush, cuál es la novedad impresionante que causó la entrega de la Torá en el mundo, en Am Israel, en las almas judías y en el mundo en general. Antes dijimos que Atzilut es la dimensión intermediadora entre el creador y el ser creado, porque sin eso no sería posible entender cómo Hashem crea, cómo desde el ser totalmente irrestricto aparecemos de repente nosotros, que somos limitados por decir algo bueno, ¿sí?
por no hablar demasiado, ¿no? Entonces, una distancia totalmente que nada que ver. Entonces, ¿cómo puede? Porque hay Atzilut en el medio. Entonces, Atzilut permite que esté la creación, que se llame a ser al ser creado. Después, explicamos que gracias a Atzilut también puede haber en el ser creado conocimiento y sentimiento de la divinidad. Que la persona puede entender que existe lo espiritual y de lo espiritual tener una idea que existe lo divino, como explicamos en la clase pasada. Y también sentir amor y temor a Hashem. Eso gracias a la estructura que Hashem hizo en su propia divinidad que se llama Atzilut, donde se coordina el límite con el límite, entonces a partir de ahí se puede replicar el modelo hacia más abajo, y eso somos nosotros, en donde, si bien en Atzilut, las 3 sefirot superiores de Atzilut son la inteligencia divina, bueno, eso se replica, se va achicando, 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 hasta que se transforma en inteligencia humana. Y esa inteligencia humana puede captar que hay espiritualidad y que hay divinidad. Y lo mismo con las sefirot de índole emocional. El hecho de que Hashem es bondadoso, el hecho de que Hashem es severo, el hecho de que Hashem desde esos caminos, con esos caminos crea, ¿sí? Porque se conecta, las emociones significa conectarse con un otro, eso se va achicando, achicando, se replica, se achica, hasta que llega al alma humana y la persona siente. Y lo principal que la persona debe esforzarse para sentir desde su alma divina es temor y amor a Hashem, que su origen son las sefirot de Atzilut, que es conectarse con un otro. Entonces, el Yehudí, que es un ser creado, que se siente autónomo, ¿con qué otro se tiene que conectar? Con Hashem. Es el principal otro al que tiene que esforzarse para conectarse. Pero lo principal de todo es que a través de Atzilut no solamente se crea, y no solamente se trae a la conciencia la presencia del ser del creador, y en los sentimientos también, sino que Atzilut es el canal para que haya divinidad en el mundo. Para que en nosotros, en nuestro plano físico, exista divinidad y se revele que todo en realidad es divino. Sami, comenzamos 162 ahora, ¿estás? Mirá que empiezan los pasajes la semana que viene. Entonces, ¿cuál es el punto? Por eso empiezan los viajes acá. L más 6, esos son los viajes. Claro. Lo dije coincidiendo sin darme cuenta de que coincidía. Bueno, el punto es que el punto acá es, nos vamos acercando al punto medular de todo el EMS, de toda la serie esta, que es la entrega de la Torá. Después de todo este desarrollo, el Rebbe dice, y así empieza el capítulo 162, la Torá también es el intermedio de Hashem para con la creación. De repente aparece la Torá como intermediadora entre Hashem y la creación, entre el Or Ein Sof, entre la luz infinita y los seres creados. Porque el llamado ser de las dimensiones creadas es a través de la Torá. ¿Cómo se mastica esto? De repente tenemos a Hashem, que Hashem reduce su luz, aparecen las 10 sefirot, el Malhut se concentran, se replica en las dimensiones creadas, y Hashem es el que crea, y Atzilut es el punto, el estado intermediador. Hasta acá, más o menos la idea cierra. De repente el Rebbe viene y dice, el llamado a ser de las dimensiones creadas es por medio de la Torá. Y la Torá es el punto intermediador entre la luz infinita y los seres creados. ¿Cómo entra esto acá? ¿Ah? Bueno, pero vos ya estudiaste hasta el final. Déjame poner un poco de suspenso.
Pero no es Jochma Atzilut. Esta es la primera, lo que voy a explicar acá en el 162 es la primera teoría que es Jochma Atzilut. Después voy a decir que no es Jochma Atzilut, que es otro punto. Jochma superior, Jochma inferior. Jochma se refiere a Jochma superior, sí. Ahora, pero a ver, de vuelta. La Torá de repente es la intermediadora entre el creador y el ser creado. Y también a través de la Torá se produce la unión de la luz infinita con las dimensiones creadas. La unión, o sea, manifestación de divinidad. Por eso, la Torá se llama camino. Y el Sharim Darkei Hashem está escrito. Y en el Zohar dice que ese pasuk se refiere a los caminos de la Torá. Y el Sharim rectos son los caminos de Hashem. ¿Qué son los caminos de Hashem? Dice el Zohar, Arjin de Oraise, los caminos de la Torá. Y como está escrito también, Pashat Lech Lechá, si mal no recuerdo, Beshamru derech Hashem lasot tzedakah mishpat. Van a cuidar la descendencia de Abraham, va a respetar el derech de Hashem, el camino de Hashem, para hacer tzedakah y mishpat. Entonces vemos que la Torá es llamada derech, camino, porque es como el camino que va de un lugar a otro. El camino es el que une dos lugares. El camino une Buenos Aires con Mercedes, une Buenos Aires con Miramar, etcétera, etcétera. O sea, el camino une las diferentes localidades. Se conecta una cosa con la otra. Así también la Torá es el camino a través del cual se produce la unión de la luz infinita con las dimensiones creadas. O sea, imaginémonos que estamos en la dimensión del infinito y queremos llegar a una aldea de por ahí. Hay un camino que nos lleva. ¿Qué hacemos? Miramos la Torá. La Torá nos lleva de una dimensión a otra, de una dimensión totalmente abstracta, de una dimensión totalmente ilimitada y restricta. La Torá nos lleva a la dimensión de la realidad creada, con la idea de unir la dimensión abstracta con la realidad creada. A diferencia del camino físico, que la persona se desplaza de una localidad a otra y no une una localidad con la otra. La localidad de origen queda en su origen y el destino está en otro lugar. Simplemente la persona se desplazó. Acá, la Torá, el camino de la Torá significa no solamente que lleva, que crea desde el infinito seres creados, sino que el camino une ambas dimensiones. ¿Sí? Es como que yo voy de Buenos Aires a Miramar y me llevo a Buenos Aires conmigo y lo pongo en Miramar. Qué lío se armaría. No son vacaciones. Me llevo a Buenos Aires a Miramar. No, dejaron de ser vacaciones. Es decir, claro, dejaron de ser vacaciones. No hay playa, hay Betacneset, hay Torá, hay Shigurim, hay Minyan, hay horarios. Dejaron de ser vacaciones. En Miramar Hashem se fue de vacaciones, por lo menos unos días. Es decir, Vehainu, quiere decir que la Torá es el intermedio a través del cual se llaman a ser las dimensiones creadas, y también la manifestación del Oren Sof, de la luz infinita de Hashem, es a través de la Torá, como dijimos. ¿Cuál es el concepto? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Yo me pongo el tefilín, estoy haciendo algo, estoy uniendo la divinidad. Cuando uno cumple una mitzvah, por ejemplo el tefilín, está haciendo caso a la voluntad de Hashem, que está escrita en la Torá, y está trayendo divinidad a su persona y al mundo en general. Está uniendo, correcto. El Zohar dice así, para entender el concepto un poco más profundamente, el Zohar en Parashat Trumá, un conocido Zohar en Parashat Trumá, página 161, que dice, Kuchabrihu istake beoraito bara alma.
está traído muchas hijos del Rebbe. Kuchabrijo Hashem miró la Torá y creó el mundo. Sigue diciendo el Zohar, Barnash, Lishtad el Beoraita Mekaim Alma. Las personas que se esfuerzan en la Torá son las que mantienen el mundo. Sí, dice el Zohar. ¿Qué significa Kuchabrihu, Akadosh Baruchu? El Zohar no dice Elohim, Abayá o Hashem, dice Kuchabrihu, Akadosh Baruchu. Se refiere a la esencia misma de Akadosh Baruchu, a la esencia misma de Hashem. ¿Por qué? Porque Kadosh, Kucha, Kadosh significa separado, completamente de otra dimensión. Esa es la esencia misma de Hashem, la esencia misma del Creador, que no tiene nada que ver con las dimensiones creadas. Él, Istakel Beoraita, él miró la Torah. ¿Qué significa miró la Torah? Explica el Rebbe. Redujo su luz a través de la Torah. Y así creó el mundo. Eso es lo que el Zohar quiere decir. Kuchabrijo Istakel Beoraita, la esencia misma de Hashem, desplegó su luz infinita. Istakel Beoraita, miró la Torah, significa que se redujo a través de la Torah y con eso creó el mundo. ¿Qué significa que se redujo a través de la Torah? Lo voy a explicar ahora. Este es el punto de este capítulo. Entre comillas, la reducción, la adaptación de la luz infinita en la Torah para crear el mundo y también revelar divinidad en el mundo. Está escrito en otro lugar del Zohar, Oraita mi Jochma Nafkat. La Torah sale de Jochma. O sea, la Torah, si tenemos que decir qué es la Torah, definir la Torah, la sabiduría de Hashem. ¿Qué es la sabiduría de Hashem? La Sefirá de Jochma. La primera de las Sefirot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia entre Jochma y los estados divinos anteriores a Jochma? Que previo a eso está todo de manera oculta y superficial. Es decir, así como en el alma de la persona. En el alma de la persona tenemos la voluntad, la inteligencia y las emociones. ¿Cómo en la persona, una persona puede querer anhelar algo de manera muy fuerte, con un deseo muy, muy, muy grande? Pero si no lo canaliza a través de su inteligencia, puede ser un desastre. Se puede ir para cualquier lado. O sea, ganan los impulsos, no hay lógica, avasalla a todo el mundo. Es decir, si uno quiere algo y no lo piensa, cómo llegar a eso, no va. Entonces la Jochma sirve de adaptación, o sea, de incorporación de la voluntad y del deseo. Limita, canaliza y organiza el deseo que no tiene límite. El deseo no tiene límite. O sea, no significa que la persona desea cosas ilimitadamente. Lo que yo deseo, lo deseo sin límite. Una cosa que deseo, la deseo sin límite. Ese es el deseo, la voluntad, no tiene límite. La inteligencia lo que hace es incorporar la voluntad y organizarla. Y le pone un límite. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones, si bien son inferiores a la inteligencia, pero en su origen las emociones son también desorganizadas. Si uno no le pone pensamiento a las emociones, también se comporta como un animal. Por más que sean emociones sagradas, estamos hablando de amor a Hashem, temor a Hashem. Si uno no le pone, una persona que siente amor a Hashem y no se organiza con su saber, también puede hacer desastres. O temor a Hashem se recluta o se aísla, o amor a Hashem y se expande y no tiene límite en lo que dice, lo que hace, esto, lo otro, porque desesperadamente ama a Hashem. La inteligencia es lo que organiza tanto a la voluntad como a los sentimientos. Eso es en el alma humana. En la Sefirot, que es el origen,
entre comillas, pasa lo mismo. Teníamos que decir, no, en el ser humano pasa lo mismo. Porque en la Sefirot, también la Jochma es la que organiza, la que limita y la que introduce en un canal creativo la voluntad de Hashem totalmente ilimitada, que es la luz infinita. La luz infinita es la voluntad de Hashem de crear, que es totalmente ilimitada. La Jochma adapta esa luz, esa voluntad de Hashem, para comenzar el proceso de la creación. Entonces, ¿dónde comienza el concepto de Or Pnimi, luz interior, es decir, adaptada y medida y organizada en la Sefirá de Jochma? Y esa es la Torah. Ahí se origina la Torah. La Torah es sabiduría, la Torah es pensamiento. Si bien hablamos que la Torah es la voluntad de Hashem, las mitzvot son la voluntad de Hashem. Con la práctica de mitzvot, yo traigo el infinito de Hashem al mundo. La Torah me organiza las mitzvot. La Torah me explica de qué se tratan las mitzvot. Y organiza cómo debe ser para que esa voluntad caiga donde tiene que caer y eleve lo que tiene que elevar. ¿Sí? Porque de repente, no sé, a mí se me ocurre de 3 de la mañana me levanto y me pongo tefilín. Tengo ganas de ponerme tefilín. Está buenísimo. Tisha B'Av, tengo ganas de estudiar Torah. Shabbat, no sé, Shabbat. Tengo ganas de tocar el shofar en Rosh Hashanah. Son todas cosas buenas, todas cosas que Hashem quiere, pero si las hago a destiempo, no estoy haciendo la voluntad de Hashem. Por eso está la Torah me organiza. El shofar no es para Rosh Hashanah en Shabbat, el tefilín es solamente de día, etcétera, etcétera. Entonces, la voluntad de Hashem está organizada con la Torah, en tiempo y en espacio, y en todos los detalles. ¿Sí? Sí. Entonces la Jochma regula los sentimientos, porque los sentimientos yo no los puedo cuantificar. Correcto. No puedo decir, dame 10 de amor, ¿sí? Lo regula, es verdad, lo regula, lo organiza. Lo organiza y lo regula, sí, lo adapta, es correcto. Y lo mismo pasa con la voluntad. La voluntad, también la inteligencia, la Jochma, es el comienzo de... Ahora, hay un ejemplo que trae la Gemara, que trae acá el Rebbe, muy interesante. El Midrash Rabá en Breishit, capítulo 4, dice, un goy le preguntó a Rabbi Meir, ¿cómo puede ser que el mismo sobre el cual está dicho, los cielos y la tierra yo lleno, o sea, Hashem, el mismo sobre el cual está dicho, los cielos y la tierra yo lleno, le pregunta a este goy a Rabbi Meir, hablaba con Moshe entre los dos, entre las dos varas del Aarón, del arca. O sea, los cielos y la tierra yo lleno es ilimitado. De repente, ¿de dónde hablaba? Hablaba en una ma y media, en ese 70 y 80, típico 80 centímetros, entre las dos varas del arca. Desde ahí se escuchaba la voz. ¿Cómo puede ser? Le dice Rabbi Meir a este goy, le dice, tráeme espejos grandes. Va y trae espejos grandes. Entonces dice, mírate en el espejo grande. ¿Cómo te ves? Me veo grande. Ahora dice, tráeme espejos chicos. Mírate, ¿cómo te ves? Te ves chiquito. Entonces dice, vos, que sos un ser humano, te mirás en un lugar grande, te ves grande, en un lugar chiquito, te ves chiquito, y sos el mismo, con más razón a Kadosh Baruj Hu, que puede hacer lo mismo, que el mismo está en todos lados, el mismo está ahí en esos 80 centímetros y se revela a través de las dos varas del arca. Hoy en día es más fácil de entender esto cuando reducimos una foto, ¿no? Con los teléfonos. Antes, si Rabbi Meir hubiese tenido un iPhone, le decía, mirate acá, ahora te achico. Ahora, o sea, es la misma imagen, exactamente la misma, reducida. No es que para achicar la foto tengo que cortar la cabeza y los pies de la persona. La misma imagen, toda completa, se achica. Para nosotros es algo
más que obvio y sobreentendido. Entonces, Rabbi Meir le dijo, cuando Hashem quiere llenar los cielos y la tierra, se agranda y muestra su imagen enorme. Cuando Hashem quiere hablar con Moshe, todo su ser se achica, todo, no falta nada, y habla con Moshe desde las varas del Aarón, entre las varas del Aarón. ¿Sí? Esto lo trae el Rebbe como introducción. ¿Por qué? Porque las dos varas del Aarón, del arca, ¿qué había en el arca? El arca de la Torá. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que Hashem, como que él mismo se autorreduce para revelarse a Moshe. ¿Y qué le decía a Moshe? Le decía la Torá, lo que Moshe después escribió y enseñó. Entonces Hashem mismo, el mismo que llena los cielos y la tierra, ¡pum!, se hace así, más chiquito. ¿Y de qué habla? Habla de Torá. El mismo Hashem. Esa es la Torá, la revelación de la Torá. Ahora, al mismo tiempo sigue llenando los cielos. al mismo tiempo sigue llenando los cielos y la tierra, claro. Cosa que en una foto no pasaría. Bueno, tenés que tener dos iPhone, una chiquita y una grande. Es el ejemplo que trae, que es el conocimiento del conocedor. Claro. Y lo conocido. Y lo conocido. O sea, se mantienen ambas, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, sí. Entonces, Hashem como si fuera se achica a través de qué, a través de la Torah. ¿Qué es la Torah? La Jochma. Ahora explicar, no sé si tenemos tiempo para meternos más de lleno en el tema. ¿Ah? Hasta la 1. ¿Hasta la 1 tenemos tiempo? Bueno, también faltan 3 horas. Porque la Jochma, lo que llamamos sabiduría, es mucho más que sabiduría. La sefirá de Jochma, la herramienta de Hashem, ese puente que Hashem traza entre el infinito y la creación. Como introducción les voy a decir, hay lo que se llama luz makif, hay luz primi y hay algo intermedio que se llama Jochma. Y eso es lo que va a explicar acá el Rebbe en este capítulo. Ese es el punto central del capítulo. Luz makif es la luz toda abarcadora que está en todo lado por igual. El infinito de Hashem, la voluntad de Hashem. Está en todo lado por igual, permea todo, no tiene límite. La luz primí, la luz interior, es la que ya se adapta a través de un cli y se sabe que es esto y no otra cosa. En el medio está Jochma. La luz maquis podemos llamarla Keter, la luz primí podemos llamarla Binah, que es el comienzo de los Keilim. En el medio está Jochma, que si bien es una sefirá, pero todavía su cli es como algo transparente. O sea, así como un vaso totalmente transparente, un cristal limpio totalmente, que ni se nota que existe, eso vendría a ser el cli de Jochma. Como va a decir el Rebbe más adelante en este capítulo, una frase impactante. Dice, el cli es la falta de cli. El recipiente o el vehículo para contener y transmitir el infinito es la ausencia del vehículo. ¿Cómo es esto? Para entenderlo, dice así. Cuando hablamos de Jochma, el término correcto es Ashra'ah. Hay luz, hay Itlapshut, investidura, y en el medio está el concepto de Ashra'ah. Ashra'ah significa que mora, el morar. Ashra'ah Tashkina, esa es, digamos, la frase típica. ¿Ah? No, Ashra'ah es que mora, que reside, que mora. ¿Sí? Por ejemplo, hay un dicho que está trayendo el Tanya, Akol be'ashra shkin tashare, sobre 10 Yehudim la Shkina mora. Cuando hay 10, mora la Shkina. Que acaso uno ve acá la presencia de Hashem, somos más de 10, Baruch Hashem. La Shkina mora, ¿qué significa mora? ¿Se revela? No está revelada. ¿Está oculta como Makif, como todo trascendente? Tampoco.
mora. Mora es un estado intermedio entre la ocultación de un estado todo trascendente y la manifestación adaptada a través de un cli. Se puede decir, acá está, lo entiendo. Y este es el punto para comenzar a entender de qué se trata la revelación de Hashem a través de la Torá. No es ni la ocultación de algo totalmente trascendente, no es la adaptación de la luz a través de un cli, es Ashrah. Y eso se da en la sefirá de Jochma. ¿Por qué? Porque cuando en la luz todo trascendente, que está oculta, no hay Keilim. No hay todavía vehículos que puedan atraer y manifestar esa luz. Porque es totalmente todo trascendente y ahí en ese estado Hashem todavía no reveló su habilidad de ponerle límite a su revelación irrestricta. Entonces, a nosotros se mantiene totalmente oculto, porque no hay nada que canalice esa ilimitación de Hashem. Eso es Makif, todo trascendente. El estado de Itlapshut significa que se inviste, es cuando la luz deja ver un destello de la luz se puede adaptar y revelarse a través del cli. Veamos cómo funciona esto en el alma de la persona. Está la inteligencia de la persona, la fuerza de inteligencia de la persona, como está en el alma, como es parte del alma, y está la fuerza de inteligencia como uno la siente y la ejecuta, la activa en su cerebro. Como es parte del alma, es totalmente inalcanzable para mí. Pero desde el alma Hashem larga como un rayito que se llama inteligencia, y ese rayito puede ser captado y introducido en el cuerpo a través del cerebro, que es el vehículo para manifestar en mí y activar en mí la fuerza de inteligencia, la capacidad del alma. Lo mismo pasa en la divinidad, es decir, la luz infinita vendría a ser como la esencia de todo. No hay cli ahí, no hay nada que la pueda atraer. De ahí sale un destello que puede ser adaptado, captado por una antena, por una radio. Eso es Binah. Binah capta las señales de la luz que emanan, que irradian de la luz infinita. La luz infinita manda señales que ya no son totalmente inalcanzables, son señales. Y Binah tiene el cli. Binah tiene el cli para entender qué pasa ahí, para decodificar y revelar y hacer que otros escuchen de qué se trata. Eso es Binah. Jochma no tiene las antenas como Binah. Jochma no necesita antenas para captar las señales de la luz infinita. Jochma capta lo que el infinito mismo está diciendo. Jochma capta lo que el infinito mismo quiere transmitir. ¿Por qué? Porque Jochma es Anahat Atzmuto. Jochma es bitul total. Yo me hago a un costado totalmente, yo no existo. Si yo paro mis antenas, yo existo. Tengo antenas que estoy atento a ver qué puedo descifrar para hablar, para transmitir. Yo digo, no existo. Y a eso se refiere el Rebbe cuando dice que el cli de Jochma es que no hay cli. Es decir, la antena de Jochma es que no hay antena.
la actitud de Jochma es justamente un estado de anulación total que no se siente a sí misma y por lo tanto, como no tiene nada que se sienta a sí misma, entonces puede captar la señal del infinito directamente. Puede captar lo que es el infinito en sí. Binah capta las señales del infinito. Jochma capta lo que es el infinito en sí. Y eso era Moshe Rabbeinu. Sobre Moshe Rabbeinu dijo, Benachnu ma, nosotros somos ma, ¿qué somos? Y eso es Jochma. Jochma es Koachma, la fuerza de qué, de no saber de qué se trata, de hacerse a un costado totalmente y no sentirse a sí mismo. Eso era Moshe Rabbeinu, no se sentía a sí mismo para nada. Su nivel era ese. Por eso la Torah pudo ser revelada a través de él, porque él no representaba de sí mismo nada y no quería para sí mismo nada. Toda su persona era ser un canal de la expresión de Hashem, nada más. Por eso la Torah se reveló a él, ese es el nivel de Jochma. Ahora, vale aclarar, como al final, como dice acá al final del capítulo 162, que el Rebbe, para redondear la idea, trae lo que el Alter Rebbe dice en el Tanya. En el Tanya, en el capítulo 35, el Alter Rebbe dice, en relación al concepto de Ashrat Ashkinah, de que mora la Ashkinah, el Alter Rebbe dice, Kasher batel bemetziut, az hu sheshore umidyale bo Hashem echad. Cuando la persona está totalmente anulada en su propia existencia, entonces se revela, entonces mora y se revela en él Hashem echad, la unicidad de Hashem. ¿De qué estamos hablando acá? El ser creado se siente autónomo. Es un segmento de muchas cosas, de muchos otros segmentos. Entonces está en contraposición a la unicidad de Hashem. Hacer una morada para Hashem en este mundo significa entender, revelar, sentir que no hay nada fuera de Hashem. Y yo mismo soy parte de esa unicidad, no soy algo en sí mismo, en mí mismo, soy parte de esa unicidad. Entonces lo que el Tanya dice, ¿qué significa Ashrat Ashkinah? Que la Shejinah mora en la persona. Cuando la persona está totalmente anulada, que no tiene nada de sí mismo y no piensa para nada en sí mismo, está entregada totalmente a Hashem, entonces, y solo entonces, mora y se revela en él Hashem Echad. Quiere decir entonces que morar, el tema de Ashra'ah, de morar, no es que por no haber Kli no se revela. Tampoco no está oculto como en el estado Makif de Keter. Es un estado intermedio, como dijimos antes, donde hay una revelación, pero no termina de comprenderse de qué se trata. Es decir, y como el Rebbe dice acá, que así sucede incluso con los grandes tzadikim, incluso los grandes tzadikim que están unidos a Hashem y que captan de verdad lo que es la unicidad de Hashem y tratan de sentirse parte de la unicidad de Hashem, incluso en ellos, el morar de la Shejinah significa que ellos tienen la sensación, captan pero no entienden. Dice, captan y sienten en su alma el concepto de que Hashem es Echad, que Hashem es uno. O sea, el punto de la Ashra, de morar, es que no es que yo lo entiendo, no es que es algo mío, porque si es algo mío que yo entiendo, ya estoy yo. La Ashra es que yo no existo. Entonces Hashem mora. ¿Qué significa Hashem mora? Puedo sentir, gracias a eso puedo sentir que Hashem es Echad. Siento en mí que soy parte de la unicidad de Hashem, que no soy algo aparte, soy parte. Esa es la diferencia, termina el capítulo, entre la visión física y la visión intelectual. El último renglón del capítulo es un paréntesis que explica esto. La visión física es cuando uno ve la cosa,
la esencia de la cosa. Yo estoy viendo acá el teléfono que me está filmando, yo lo estoy viendo, ¿sí? Con el ojo del intelecto, yo no veo la esencia de la cosa, veo la idea, me hago la idea, comprendo y lo comprendo tan cabalmente que es como si lo estuviera viendo. Cuando llegue Mashiach, esto que ahora se puede solamente sentir, que si uno llega al bitul de Jochma, que es que no me siento para nada, estoy entregado, y siento la unicidad de Hashem, cuando llegue Mashiach, la voy a poder ver, no solamente como ahora con los ojos intelectuales, que por eso la siento, sino la voy a poder ver, Berrabu Kol Basar. El ojo físico va a ver la divinidad, como todo es parte de una sola cosa. Entonces, en conclusión, el Rebbe nos está introduciendo acá al tema de la Torá. La Torá se reveló a través de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ahí frente, con el parójet en el medio, frente al arca. Hashem Todopoderoso, ilimitado, se reduce a sí mismo y le habla la Torá a Moshe. ¿Por qué a Moshe? Porque Moshe también es Jochma. O sea, el nivel de la Torá es Jochma, se conecta con su homólogo acá en este mundo, que es la Jochma de Moshe, que no tiene nada propio. Y así se trae divinidad al mundo, la sensación de que no hay nada fuera de Hashem. ¿Preguntas, comentarios? Seguimos lo que viene.